¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda el maestro Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este Diálogos Interactivos. Nos encontramos en la primera temporada, en la cuarta temporada, perdón, de Diálogos Interactivos, en la primera sesión dedicada al tema de Jung Jung. Vamos a analizar este autor como un revolucionario de la criminología, poco conocido, pero bueno, ya veremos un poco su vida, su obra y algunas de las contribuciones más importantes que generó este autor para la criminología. Así que vamos a esperar un poco a que se vayan sumando las personas para que, como ustedes saben, pues generemos una discusión, generemos una retroalimentación, que esa es la finalidad de estas sesiones interactivas, de estos diálogos interactivos. Vamos a esperar un poquito más. Ahora no voy a utilizar presentación, va a ser así un diálogo mucho más interactivo, mucho más sorpresivo, por así decirlo. Y aquí vamos a ver también sus preguntas, las preguntas que ustedes vayan teniendo y pues resolverlas, ¿no? en la medida de lo posible para pues generar este diálogo. Repito, estamos en la primera sesión de la cuarta temporada de Diálogos Interactivos. El tema de hoy, el tema dedicado en esta sesión, es sobre la vida y la obra de Jung Jung, un criminólogo británico muy conocido, y cuál fue su impacto en la disciplina científica de la criminología. Desafortunadamente, a pesar de ser uno de los autores de los más conocidos, de los más importantes de los últimos 50 años, desafortunadamente en los contextos latinoamericanos es poco conocido. En las aulas, en la enseñanza de la criminología tradicionalmente, pues es poco visible su nombre, su obra. Entonces es muy importante, creo yo, pues en estos tiempos, generar una perspectiva mucho más profunda sobre este autor, rescatarlo, ¿no? Ante pues la serie de problemáticas que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en el mundo. Vamos a esperar un poquito más. Y bueno, vamos a iniciar de una vez. Repito, mi nombre es Alan García Huitrón, soy maestro en Derechos Humanos y Democracia y licenciado en Criminología. Y bueno, actualmente me desempeño como profesor e investigador de criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIMT. Si ustedes están interesados en pues saber más de estos institutos, pueden acceder a sus páginas web o seguirlos a través de su Instagram, del Twitter, del Face. Son dos institutos muy importantes en nuestro país. Ambos pues coadyuvan, colaboran con grandes investigaciones en torno a las ciencias penales, en torno a la criminología. Y bueno, pues entonces el día de hoy, como les comentaba, el tema está dedicado a reflexionar, a analizar sobre uno de los autores más importantes de la historia de los pensamientos criminológicos, como diría Gabriel Anitua, ¿no? De los últimos 50 años me parece que es el autor más importante. Ya veremos un poco su vida, su obra, algunas de las propuestas de las ideas que podemos rescatar hoy en día para generar una perspectiva mucho más crítica, mucho más reflexiva de lo que es la criminología y de cómo esta disciplina científica pues nos puede ayudar a generar una comprensión más profunda del fenómeno criminal, de las cuestiones criminales, de las violencias, y en ese sentido pues generar propuestas, ¿no? A nivel de la política criminal. Entonces vamos a iniciar. En esta ocasión nos vamos a basar, como ustedes ya saben, nos basamos casi siempre pues en un artículo, en una obra, en un capítulo que he tenido la fortuna de publicar. En esta ocasión todavía no sale la publicación,
será un libro editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, que se llama o se llamará Rostros y Personajes de las Ciencias Penales. Entonces ahí podrán ustedes seguramente a finales de este año o seguramente a principios del próximo año pues consultar este capítulo que escribí dedicado a William Stuart Young, ¿no? Mejor conocido como Young Jung, dentro de esta obra, repito, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces nos vamos a basar gran parte en esta pequeña investigación que hice sobre la biografía de este importante autor. Fíjense, es conocido como Young Jung, ¿no? Es un mote que él se ganó, que él utilizó, lo veremos más adelante, por su carisma, por también ser originario de Escocia, en fin. Entonces la idea es dividir en dos partes esta exposición, esta sesión. Por un lado, los atributos personales, ¿no? Un poco la vida que tuvo Young Jung, y por otro lado los atributos estructurales, es decir, los aportes que tuvo en torno principalmente a la criminología. Él es sociólogo, licenciado, maestro y doctor en sociología, pero bueno, gran parte de las contribuciones que él realizó van a ser específicamente a la criminología, ¿no? A esta disciplina científica de la criminología. Como les decía, pues es mejor conocido como Young Jung, ¿no? Prácticamente él va a ser cofundador, ¿no? O principal fundador, fíjense, de la criminología crítica, del realismo de izquierda y de la criminología cultural. Estos tres últimos paradigmas que desde la perspectiva sociológica pues han sido importantes en la historia de los pensamientos criminológicos. Es decir, que es padre de los tres últimos paradigmas, de las tres últimas grandes corrientes en criminología. Cada vez que él pronunciaba un discurso, generaba una reflexión, cada vez que él cambiaba de opinión, la criminología se sometió a un cambio de paradigma. De ese tamaño es la personalidad, o fue la personalidad de Young Jung en torno a los aportes de la criminología. Fundador, como les decía, de la criminología crítica en los años 60, 70, después en los años 80, 90, fundador del realismo de izquierda y finalmente también fundador de la criminología cultural a principios del siglo XXI. Tiene más de 250 textos entre libros, artículos, capítulos, muchos de ellos se tradujeron a 11 idiomas en 15 países, o sea, el impacto que tuvo Young Jung es tremendo. Desafortunadamente, como les comentaba, en México, en Latinoamérica es poco conocido, que eso tiene que ver, creo yo, con un problema, ¿no? De la enseñanza en términos generales de la criminología en nuestro país, que uno lo ha vivido, ¿no? Es decir, es muy poco frecuente que como estudiantes de criminología leamos directamente a estos autores, ¿no? Ya sea Lombroso, Ferri, Garófalo, en este caso Young Jung, John Lee, en fin, ¿no? Diversos teóricos importantes, Zaffaroni, Anitua, Bergali, casi siempre en las licenciaturas de criminología y en algunas maestrías es muy constante leerlos indirectamente, es decir, leer a quien habla de ese autor. Es así que tenemos pues libros que compendian o que sistematizan todas estas ideas, todos estos postulados, pero no leemos directamente lo que dijo Durkheim, no leemos lo que dijo Merton, no leemos lo que dijo Lombroso. Y me parece que eso también es importante subrayarlo como una de las deficiencias en la enseñanza de la criminología en términos generales, sobre todo a nivel superior, y de por qué en ese sentido desconocemos a muchos autores, sobre todo actuales, ¿no? Sabemos que también la enseñanza de la criminología en nuestro país pues, se ha quedado rezagada. Para parecer después del positivismo, pues ahí se quedó la criminología y ya no se ahonda más en la escuela de Chicago, en la escuela de Birmingham, en la criminología crítica, en el interaccionismo simbólico, en la criminología cultural, en los realismos de izquierda y de derecha, en fin, diversas posturas, diversas corrientes criminológicas que pues surgieron a mitades del siglo XX y a principios del siglo XXI. Entonces, desafortunadamente pocos conocen a William Stuart Young, ¿no? A pesar del impacto que, como decía, tuvo con más de 250 textos publicados, muchos de ellos traducidos en 11 idiomas en 15 países. Fue galardonado tanto por la Sociedad Americana de Criminología como por la Sociedad Británica de Criminología. Él va a nacer en
en Escocia. Después va a vivir gran parte de su vida en Londres, pero después finalmente ya en sus últimos años vivirá en Nueva York. Entonces va a tener esas dos vivencias, ¿no? Por un lado la Europa en Londres y por otro Estados Unidos, América en Nueva York. Entonces va a ser galardonado tanto por la Sociedad Americana de Criminología como por la Sociedad Británica de Criminología. Los pensadores o los autores a los cuales se refirió Jung Jung y que fueron pues al final de cuentas raíces, ¿no? De su propio pensamiento en los cuales se basaba, pues pueden ser varios, ¿no? Está entre ellos Durkheim, está Marx, está Herbert Mead, ¿no? Steve Box, que lo vamos a ver más adelante, pues va a ser fundamental, va a ser decisivo en su influencia por estudiar sociología de la desviación. Merton, ¿no? Va a ser un asiduo lector de Merton, e incluso en sus últimos años genera un libro sobre Merton, ¿no? Sobre una biografía sobre Merton, sobre las ideas más importantes que tuvo este sociólogo americano. Becker también, Wright Mills, ¿no? También va a ser un ávido lector de Wright Mills, ¿no? Charles Wright Mills, e incluso va a generar Jung Jung un libro que se llama La imaginación criminológica, un poco similar a la imaginación sociológica que surgió con este autor, ¿no? Mills en sociología. Sigmund Bauman también va a ser otro de los autores que van a tener influencia sobre el pensamiento de Jung Jung, incluso en sus últimas obras, en la sociedad del vértigo, ¿no? La modernidad del vértigo, la sociedad excluyente, pues es una influencia decisiva de los postulados de Bauman sobre las transformaciones que están teniendo las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades tardomodernas, y siempre va a utilizar en ese sentido pues perspectivas transgresivas, ¿no? Analíticas en busca de un mundo menos injusto. Entonces vamos a pasar, como les decía, a estos dos grandes apartados. Por un lado, su vida a través de este apartado de atributos personales, donde vamos a destacar tres atributos, tres características de la personalidad de Jung Jung. Por un lado, la humildad, la rebelión y el carisma, ¿no? Que van a ser tres características de su personalidad que le van a acompañar hasta su muerte, acaecida el 16 de noviembre del 2013 a causa de un cáncer en Nueva York, en Estados Unidos, pero siempre le van a acompañar, y eso va a ser muy importante porque va a generar muchos equipos de investigación, muchos grupos de investigación que van a tener una consideración muy especial con Jung Jung. Y posteriormente pasaríamos al segundo apartado, que como les decía son los aspectos estructurales, es decir, los aportes ya profesionalmente hablando en sociología de la desviación, en criminología, que hizo Jung Jung, ¿no? Como les comentaba, es cofundador o fundador principal de la criminología crítica, también del realismo de izquierda y principalmente o al final de la criminología cultural. Entonces vamos a empezar con los atributos personales. Les decía yo, la humildad, la rebelión y el carisma son tres características fundamentales que van a acompañar no solo la vida de Jung Jung, sino también su pensamiento. La humildad, por un lado, Jung Jung va a nacer el 4 de marzo de 1942 en Bowery Country Park, en el condado de Midlothian, en Escocia, ¿no? Prácticamente a 500 kilómetros de Londres, Inglaterra, y va a ser hijo de un camionero. Incluso él va a ser el primero de la familia que va a acceder a la universidad y que se va a graduar no solo de licenciado, sino después, posteriormente, de doctor. Entonces, nace en un contexto de desigualdad, un contexto de marginación. En sus primeros años se van a mudar, su familia se muda a las zonas fabriles de Aldershot, en el condado de Hampshire, ¿no? En Inglaterra, en busca de mejores condiciones sociales y económicas, y pues van a ser orígenes de clase que el propio Jung no va a negar, sino que por el contrario le van a acompañar por siempre, no solo por su humilde personalidad, como les comentaba, sino también por sus complejos y reflexivos académicos, ¿no? Sus trayectos académicos centrados en abolir las desigualdades de riqueza y de poder. Sin duda, Jung Jung es un crítico férreo de la desigualdad, de las condiciones sociales y económicas en las que impera el contexto o la violencia y la delincuencia, ¿no? Para él va a ser fundamental en contra del positivismo, ¿no? Que muchas veces ahistoriza o que descontextualiza la violencia y el delito. Por el contrario, Jung Jung va a ser un férreo defensor de los contextos, ¿no? De la desigualdad, del imperialismo cultural, del
de diferentes opresiones estructurales que vive el delincuente, que vive la sociedad en esos términos, y que son fundamentales para comprender las transgresiones sociales. Entonces, como les decía, van a ser en Bowry Country, ¿no?, a 500 kilómetros de Londres. Después se va a mudar a los 5 años a las zonas fabriles de Aldershot, buscando mejores oportunidades sociales y económicas, y que esta humildad pues le va a marcar no solo su humilde personalidad, sino también sus reflexiones académicas, ¿no? En Aldershot, fíjense, aquí ya cuando empieza a acudir a la escuela, va a florecer otra característica, la segunda característica de su personalidad, que es la rebelión. En Aldershot va a cursar sus primeros estudios en una escuela militarizada, a la cual el propio Jung, junto con otros compañeros, pues se va a rebelar formando un grupo antifascista, pro campaña nuclear de desarme. En esos momentos, como ustedes saben, estaba la guerra, pues la Guerra Fría, ¿no?, un poco también la guerra contra Vietnam, y en ese sentido había grupos pues que estaban pugnando por el desarme nuclear en Estados Unidos, en Europa, y Jung va a ser bastante simpatizante de estos grupos, que incluso en esa escuela militarizada pues se va a oponer, ¿no?, a esas reglas militarizadas, porque ellos tenían en esa escuela que ir uniformados, tenían que alistarse al ejército, en fin, ¿no?, diversas prácticas que el propio Jung, a las cuales el propio Jung se va a rebelar. Desde entonces pues va a iniciar una campaña en contra de la opresión estructural y del imperialismo cultural, ¿no? O sea, sí que esta característica de la rebelión, de la crítica al sistema, pues va a ser fundamental desde sus primeros años. Y finalmente la tercera característica, además de la humildad que ya vimos y de la rebelión, es el carisma, ¿no? El carisma que también va a acompañar por toda la vida a Jung. Por eso es que se ganó el mote de Jock, ¿no?, porque en realidad él es William Stuart Young, pero es mejor conocido como Jung. Y este mote, este apodo de Jock, se lo ganó debido, por un lado, a su origen escocés, porque en ese sentido, en esos años, a todos los que venían a Escocia, en Inglaterra, se les llamaba como Jocks, ¿no?, por una situación de inmigración, pero también por su carisma, su humor y manera cálida y relajada de ser, ¿no?, virtudes que la acompañarán en toda su vida, como les decía, hasta el 16 de noviembre de 2013, que va a morir a causa de un cáncer en Nueva York, en Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a los atributos estructurales, ¿no?, es decir, a las ideas, a los aportes más importantes que Jung generó en torno a la criminología principalmente, y de por qué hoy en día es considerado uno de los principales teóricos criminológicos del mundo, ¿no?, sin más. En 1961, ante una demostración de la Conference Desviants of National, ¿no?, que él después va a también ser importante para crear esta Conferencia Nacional de la Desviación, en ese entonces él estudiaba o tenía una beca para estudiar bioquímica en la University of College of London, y en ese sentido va a conocer a Steve Box, una figura de la criminología crítica, de la criminología radical británica, y Steve Box le va a convencer a Jung de que deje la beca, ¿sí?, para estudiar bioquímica, y se enlista a estudiar sociología, ¿no?, y en particular sociología de la desviación. Y el propio Jung, cuando muere Steve Box, hace una reflexión sobre su vida de Steve Box en una de las revistas más importantes británicas de criminología, y ahí él habla de cuán decisivo fue la influencia de Steve Box sobre Jung, ¿no? Él dice, y cito las palabras: la influencia de Steve fue un punto decisivo para mí matricularme en sociología el próximo año. Entonces, en esa exposición de la campaña nuclear de desarme, ¿no?, en la cual participa Steve Box, pues Jung va a ser fundamental para que él cambie y deje la beca y estudie sociología en la London School of Economics entre 1962 y 1972. Entonces se enlista para estudiar sociología, y ahí va a estudiar pues prácticamente la licenciatura, el posgrado y el doctorado, ¿no?, casi en 10 años, convirtiéndose, como les decía, en el primer integrante de su familia en ingresar a la universidad. Esto nos habla, como les comentaba al principio, pues de los contextos provenientes de los que estaba Jung, ¿no?, en su familia marginal, en la desigualdad. La figura de Box produjo en Jung no solo el interés por estudiar sociología, sino también por estudiar sociología de la desviación y criminología.
Como les comentaba, Steve Box es una figura, o fue una figura muy importante de la criminología radical en los años 50, en los años 60 en Gran Bretaña, y bueno, la influencia va a ser no solo para estudiar sociología, sino también para adentrarse en el estudio de la criminología y de la sociología de la desviación particularmente. En 1968, al ingresar al doctorado en sociología en la London School of Economics, George Jung, junto con otros estudiantes como Stan Cohen, ¿no?, que va a ser también muy conocido posteriormente, con Paul Rock, con Ian Taylor y Paul Walton, con quienes va a generar primero la nueva criminología y después criminología crítica, van a organizarse en el marco de las reuniones anuales de la criminología oficial en Gran Bretaña, del Instituto de Criminología de Cambridge. Se van a organizar, van a hacer pues sí, desmanes, ¿no?, y van a crear en ese sentido una reunión al margen, y es así que surge la Conferencia Nacional de la Desviación, que como ustedes saben pues va a ser fundamental, va a ser antecesora de la criminología crítica, que va a partir principalmente de una crítica a la criminología positivista, a la criminología etiológica. Entonces George Jung, en ese sentido, junto con estos otros colegas, va a irrumpir en esa reunión del Instituto de Criminología de Cambridge, oficial, tradicional, y va a generar esta Conferencia Nacional de la Desviación en York, en Reino Unido, que es una plataforma académica y política interdisciplinaria con 11 años de existencia. Incluso hace un par de años me parece que fue reactivada estas conferencias nacionales de la desviación, pero surge principalmente en 1968 y va a ser fundamentalmente una plataforma donde pues van a tratar de discutir, de analizar la desviación desde postulados alternativos a la criminología positivista, principalmente de lo que ya estaba sucediendo en Estados Unidos, como el Labeling Approach, las subculturas, la etnometodología, la antipsiquiatría y el marxismo. De esas corrientes, de esas posturas se va a alimentar esta Conferencia Nacional de la Desviación. Y también es importante decirlo, esta Conferencia Nacional de la Desviación va a estar conformada por múltiples movimientos liberales, marxistas y anarquistas. Es decir, que no solo fue una plataforma académica, sino también una plataforma política a través de las cuales pues, las personas relataban sus vivencias, sus experiencias y trataban de transformar el mundo. Y no solamente esta Conferencia Nacional de la Desviación tuvo como objetivo tomar una posición crítica respecto a los postulados del positivismo criminológico, sino impulsar un programa teórico, metodológico y político alternativo con temas históricamente ignorados por la criminología oficial. Si nosotros, por ejemplo, investigamos cuáles eran los puntos más importantes de esta Conferencia Nacional de la Desviación en los años 60, 70, respecto a la criminología oficial, respecto al positivismo, les recomiendo mucho el texto de Larrauri sobre la herencia de la criminología crítica. Este texto, ahí viene un capítulo donde ella habla de cuáles son los puntos o cuáles son el decálogo, ella le llama, sobre los cuales descansaba esta Conferencia Nacional de la Desviación. Y menciono algunos, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos en contra del positivismo criminológico que sostenía esta Conferencia Nacional de la Desviación era el disenso versus consenso en el orden social. Como ustedes saben, la criminología positivista parte del consenso, parte de que todas y todos estamos de acuerdo en lo que está bien y en lo que está mal, en la ley, en el derecho, en todas estas perspectivas del orden social, y en consecuencia pues el delincuente tiene que ser castigado sin menor reparo, sin criticar o sin reflexionar sobre el origen de la ley. A diferencia de esta postura conservadora, en la Conferencia Nacional de la Desviación va a sostenerse no sobre el consenso, sino sobre el disenso, que ya posteriormente va a ser el conflicto en la criminología crítica. Otro de los puntos de este decálogo de la Conferencia Nacional de Desviación respecto al positivismo criminológico era, por ejemplo, entender que la acción desviada, el delito, bueno, ellos le llamaban conducta desviada, ¿no? No desde un punto de vista patológico, por el contrario, sino más bien una conducta desviada no patológica, sino que más bien estaba
desviada respecto a la ley, respecto a la norma. Ellos hablaban de que era un concepto mucho más neutral, que no patologizaba, que no inferiorizaba al sujeto, como si la conducta antisocial, como si el delincuente, en fin. Entonces ellos entendían que la acción desviada era diversa y racional versus la acción desviada patológica. Recordemos que un punto de partida y que va a ser fundamental para la criminología positivista es que el delincuente está enfermo, ¿no? Ya sea que proviene de una enfermedad, una patología interna, ¿no? Propia de factores endógenos, principalmente del trastorno antisocial de la personalidad, o ahora con sus versiones más actualizadas con la neurocriminología, o bien que proviene de una patología social, ¿no? Que tiene que ver con los déficits, que tiene que ver con las problemáticas negativas que una persona puede tener en su vida social, como el desempleo, la pobreza, la falta de educación, la desigualdad social, en fin. Entonces, a diferencia de esta postura patológica de la criminología positivista, la Conferencia Nacional de la Desviación va a entender que la desviación, por un lado, es variable, es diversa, y por otro, racional, política, ¿no? Incluso, si ustedes recordarán, principalmente la Conferencia Nacional de la Desviación puso sobre la mesa el que el delincuente pudiera ser un Robin Hood en potencia, ¿no? Es decir, una víctima del sistema social que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces, en ese sentido se hablaba de la vertiente política que podría tener un delincuente. Eso vamos a ver más adelante. Jung después genera un revés, ¿no? Se trata de alejar de esas posturas radicales, pero que en sus inicios fue fundamental. Entonces, hay ese decálogo, ¿no? Es un decálogo que tiene la Conferencia Nacional de la Desviación, formada entre otros por Jung, que va a ser fundamental para oponerse a la criminología positivista, ¿no? En esta primera conferencia de la Conferencia Nacional de la Desviación, Jung va a presentar el documento El rol de la policía como amplificadores de la desviación, ¿no? Negociadores de la realidad y traductores de la fantasía, que va a ser su primer documento, parte de su tesis, ¿no? Como parte de su tesis doctoral sobre etnografía en el consumo de drogas en el barrio de Notting Hill en Londres, y que después va a ser publicada ya como The Drug Takers, ¿no? Que va a ser su primera obra en los años 70. Pero fíjense, es muy interesante porque al final de cuentas, al final de su vida, cuando él cofunda la criminología cultural, pues es un poco regresar a este primer texto, ¿no? Sobre la etnografía en el consumo de drogas y sobre cómo entender los significados del consumo de drogas, principalmente significados, sentidos culturales, independientemente de lo que puede haber psicológicamente o médicamente, ¿no? Respecto al uso de drogas. Entonces va a ser fundamentalmente, esa es su primera obra, ¿no? The Drug Takers en 1971, The Social Meaning of Drug Use, ¿no? El significado social del uso de las drogas. Y en ese sentido, en este primer libro, va a ser fundamental un concepto que después va a retomar Stanley Cohen en su libro sobre pánico moral, ¿no? Sobre demonios populares, y va a ser precisamente ese término, ¿no? El pánico moral. Como ustedes saben, la criminología adolece de muchos conceptos propios, ¿no? Prácticamente, si uno revisa las lecturas, las teorías, los grandes autores que han influido para construir el discurso de la criminología, pues se dará cuenta que prácticamente todos los conceptos, las categorías, las variables que utilizamos como criminólogos, como criminólogas, pues provienen de otros mundos, ¿no? Disciplinares, como la sociología, la política, la medicina, la antropología social, la antropología médica, la sociología, la psicología social, la economía, la política, en fin. Y pocos, ¿no? Hay muy pocos conceptos que han surgido desde dentro de la criminología, y uno de ellos, de los pocos conceptos que han surgido al interior de la criminología, es precisamente este de pánico moral, que utilizó por primera vez Jung y que después va a ser desarrollado por Stanley Cohen. El pánico moral lo entendía
Jung como la perturbación emocional desproporcionada, ¿no? Producida por medios de comunicación y legitimada por expertos para justificar medidas represivas contra colectivos marginados. El pánico moral sin duda hoy es fundamental, sobre todo en el marco de los medios de comunicación. El pánico moral no dice que las cosas no existan, ¿no? Dice que el delito no existe ni que la violencia no existe. Simplemente el punto del pánico moral es mirar cómo se exacerban muchas veces situaciones comunes o situaciones regulares, ¿no? En ese sentido se generan estereotipos, se generan prejuicios en contra de sectores pues prácticamente completos por ser delincuentes o por tener potencialmente el riesgo de convertirse en delincuentes. Y como les decía, principalmente esta categoría hoy se utiliza mucho para entender el papel de los medios de comunicación como amplificadores de la desviación, ¿no? O de la delincuencia y la violencia. Entonces, también por eso mismo Jung va a ser fundamental, ¿no? Y ya veremos más adelante que no solo es el pánico moral, sino otros conceptos que también va a aportar el propio Jung para el desarrollo de la criminología. Entonces va a ser fundamental este primer momento, ¿no? Jung va a ser cofundador de la Conferencia Nacional de la Desviación, que es el primer movimiento que se va a oponer a la criminología positivista, ¿no? Tanto biologicista como sociologicista, ¿no? Porque recordemos que el positivismo no solo es Lombroso, no solo es la neurocriminología, no solo es estas cuestiones relacionadas con la biología y el delito, con la endocrinología y el delito, sino también las versiones más progresivas, como puede ser la Escuela de Chicago, que si bien pues tenían en cuenta las condiciones sociales, un poco incluso la cultura, seguían teniendo como punto de partida el consenso y seguían teniendo como objeto de estudio al delincuente, ¿no? Es decir, aceptaban esa postura de la etiqueta, ¿no? De que el delito era como una cuestión natural. Y en ese sentido, la Conferencia Nacional de la Desviación pues es el primer movimiento que se opone a ello. Por eso es que va a generar un análisis o una reflexión distinta al positivismo criminológico, nos guste o no, independientemente de eso, si tuvo éxito o si no tuvo éxito, pero fue el primer movimiento que trató de criticar, que trató de reflexionar sobre la categoría del delito, sobre la categoría de cómo la reacción social, la reacción punitiva, el Estado también influían en producir la violencia y la delincuencia. Después de esta Conferencia Nacional de la Desviación, que como les decía tuvo 11 años de existencia, en 1973, después de decenas de discusiones en el seno de la National Desviants of Conference sobre sociología norteamericana, sobre sociología de la desviación y realidades proyectadas por los movimientos contraculturales, Jung junto con Paul Walton y Ian Taylor van a publicar The New Criminology, ¿no? La nueva criminología, que va a ser también fundamental, va a ser como el segundo paso, ¿no? Un poquito ya más formal, porque la Conferencia Nacional de la Desviación no dejaba de ser un movimiento, una plataforma académica, una plataforma política, en la cual, si bien es cierto, se produjeron, me parece, 3 obras, ¿no? A lo largo de los 11 años de existencia, pero como tal fue un movimiento subterráneo, fue un movimiento simbólico, y no fue sino hasta que se publicó la nueva criminología en 1973 que ya se generó un paradigma distinto a la criminología positivista y al interaccionismo simbólico, ¿no? Que es la criminología crítica. Entonces, en 1973, Jung junto con Paul Walton y Ian Taylor van a publicar The New Criminology, ¿no? La nueva criminología. Va a tener muchas críticas este texto, ¿no? Fundamentalmente podemos hablar de 3 críticas. Por un lado, que Marx nunca habló de delito, ¿no? Que Marx nunca escribió sobre el delito. Entonces, una de las críticas que tenían estos autores, ¿no? Jung, Paul Walton e Ian Taylor en esta obra, que obviamente era una obra de criminología crítica, de criminología marxista. Entonces, si bien es cierto Marx, Engels y el marxismo en términos generales nunca habló sobre delito, pero en sus textos, en las obras del Capital, en diferentes publicaciones que hizo Marx, pues va a ser fundamentalmente el análisis sobre el capitalismo, sobre la globalización, sobre la economía, pero va a tener pues aspectos, ¿no? A rebasar, va a limitarse aspectos que tienen relación con la violencia y el delito. Entonces lo que hicieron Paul Walton, Ian Taylor y Jung
por supuesto no fue imaginar qué habría dicho Marx sobre el delito, sino más bien rescatar por un lado los párrafos, las ideas al margen que tenía Marx sobre la delincuencia y sobre todo sobre el control de la delincuencia, pero fundamentalmente fue traer a colación a Marx, ¿no? Al marxismo, para entender qué lugar tenía el delito, qué lugar tenía la violencia en este esquema global del capitalismo, ¿no? Como dice Kullner en el prólogo que va a tener esta obra de la nueva criminología, el principal objetivo, ¿no?, de esta nueva criminología, de esta criminología crítica, fue precisamente comprender críticamente a la sociedad global y a la teoría social más general, una posición teórica que acepte la realidad de la conducta desviada sin que el estudio se convierta en un técnico del Estado providente y en el cuidador del jardín zoológico de desviados, ¿no? Aquí hacían una crítica fundamentalmente a la escuela de Chicago, ¿no?, que más bien generó estudios como si fuera las calles un zoológico, como los delincuentes fueran unos animales y habría que observarlos y había que medirlos y había que... Más bien este libro, dice Goldner en el prólogo, es, como repito, no imaginar qué habría dicho Marx, sino más bien cómo se inserta la categoría del delito, la categoría de la violencia en esta comprensión crítica de la sociedad global, ¿no?, y de la teoría social más general. También otra de las críticas que enfrentaron estos autores en la nueva criminología, que era como el inicio de la criminología crítica, es que se llegaba a un determinismo. Se decía que era una obra determinista y que se pasaba entonces del determinismo biológico, ¿no?, del positivismo italiano de Lombroso, a un determinismo económico, principalmente en vías del marxismo, ¿no? Entonces se decía que se estaba determinando el comportamiento de forma económica, principalmente en el marco del marxismo. Sin embargo, ellos después refutan estas ideas, estas críticas, diciendo que pues tienen una visión libre del delincuente, ¿no? A contrario del positivismo, que como ustedes recordarán, para el positivismo el delincuente está determinado, ya sea determinado por sus factores endógenos como determinado por sus factores exógenos. Y aquí más bien lo que ellos postulan, si bien es cierto que es fundamental entender y analizar el contexto estructural que tiene el capitalismo sobre el comportamiento de los individuos, ellos postulan un actor racional, no un actor libre que pues tiene la opción de delinquir o no de delinquir y que incluso en esa libertad utiliza la violencia, utiliza el delito para resolver sus problemas estructurales, ¿no?, sus problemas contradictorios en esta sociedad capitalista. Otra de las críticas, la tercera crítica, que también es muy constante, ¿no?, escuchar en las aulas, en los pensadores de la criminología positivista, es que la criminología crítica solo critica y no propone. Sin embargo, en esta obra, Jock Jung, Ian Taylor y Paul Walton hacen una propuesta, ¿no?, muy interesante. Aquí, obviamente, lo que se les reprocha es que es una propuesta de, me parece, 10 cuartillas, ¿no? En gran medida, este libro de la criminología, de la nueva criminología, perdón, se centra en criticar al positivismo, en criticar a las diferentes ideas y las diferentes posturas que anteceden a esta nueva criminología, y le dedican un apartado menor, ¿no? Prácticamente les decía 10 cuartillas, pero sí existe una propuesta, ¿no? Esa propuesta ellos le intitulan teoría plenamente social, y ellos decían que esta teoría plenamente social es un modelo, es una propuesta de un modelo para comprender la desviación, ¿no?, para explicar la desviación, y ellos hablaban de que había 4 puntos fundamentales en esta teoría plenamente social. Por un lado, teníamos que generar una psicología social del acto desviado, por otro lado, una economía política del acto desviado, pero en igual sentido también hacerlo de la reacción social, ¿no? Recordemos que tanto para la Conferencia Nacional de la Desviación como para la nueva criminología va a ser fundamental integrar el objeto de estudio de la reacción social, cosa que no estaba dentro de las investigaciones de la criminología positivista. Los criminólogos positivistas, al aceptar el orden social consensuado, no hacen una crítica, no hacen una reflexión sobre la ley, sobre el Estado. Ellos aceptan la etiqueta, el delito y por lo tanto al delincuente.
mientras que estos cuates, entre los que estará Jung, van a reflexionar y van a partir de la reacción social. Van a hablar de que el delito no podemos estudiarlo solo en su carácter fenomenológico, sino también hay que estudiar la ley, hay que estudiar eso que está generando un comportamiento prohibido. Entonces ellos van a analizar esa perspectiva y van a decir que la teoría plenamente social se compone de 4 cosas, ¿no? Por un lado, la psicología social y la economía política del acto desviado, pero también la psicología social y la economía política de la reacción social para producir racionalidad plena o limitada del propio acto, ¿no? Entonces es un modelo bastante, me parece, a mi parecer, muy concreto, desde el cual pues se abre la puerta para generar investigaciones posteriores, ¿no? Entonces ahí cerramos el capítulo de la criminología crítica, ¿no? O de la de la criminología crítica, ¿no? Porque si bien es cierto, después van a publicar criminología crítica igual Paul Walton, Ian Taylor y Jock Jung, fundamentalmente este libro de la nueva criminología va a ser la obra pues más importante de la criminología crítica, ¿no? Entonces pasamos ya en un primer momento por conocer cuáles fueron los aportes de Jock Jung en la Conferencia Nacional de la Desviación en 1968, posteriormente cómo él cofunda junto con Paul Walton e Ian Taylor la criminología crítica, y después van a ser también importantes. Principalmente Jock Jung se va a despegar tanto de Paul Walton y de Ian Taylor para confundar lo que ahora será el realismo de izquierda. Entonces, después de publicar la nueva criminología, a 2 años, publican la criminología crítica, ¿no? Igual con Paul Walton, Ian Taylor y Jock Jung, en la misma editorial londinense. Si bien esta obra en ciertos sentidos solidificó a la criminología radical, a la criminología crítica, Jock Jung, como les decía, se empieza a despegar de la perspectiva marxista. Él va a publicar en esa misma obra de la criminología crítica en 1975 un capítulo que va a intitular Criminología de la clase obrera. Va a ser fundamental este capítulo, y a decir de Anitua, pues puede considerarse como el punto de partida del propio Jung para generar un enfoque realista de izquierda, ¿no? Entonces, con este capítulo, Jock Jung se va a despegar de la criminología crítica marxista y va a generar un camino pues ya propio, ¿no? Junto con otros autores como va a ser John Lee y Roger Matthews, del realismo de izquierda. En efecto, se trató de un primer revisionismo, ¿no? Complementario a los postulados planteados, producto de diversos factores. Es decir, el propio Jock Jung se da cuenta que la criminología crítica, que la criminología marxista, pues sí fue muy importante para oponerse a la criminología positivista, pero que están ocurriendo cosas que pues ya no puede explicar la criminología crítica, y que en ese sentido pues exigen generar otro tipo de paradigmas, otro tipo de perspectivas, como lo fue ya posteriormente el realismo de izquierda. Uno de los principales factores que hizo necesario este revisionismo, este replanteamiento por parte de Jock Jung, fue pues que principalmente en esos momentos, en esos contextos, cuando surgió criminología crítica en los años 70, 80, hubo un crecimiento acelerado de la criminalidad, pese a que también hubo un crecimiento importante en la redistribución de la riqueza. Es decir, la criminología crítica postulaba que el factor principal, no determinante, pero el factor principal de la delincuencia y de la violencia eran las condiciones estructurales del capitalismo, ¿no? La desigualdad, la pobreza, todos esos condicionamientos económicos. Sin embargo, en esos momentos se genera el estado de bienestar, ¿no? Que era un estado pues más interesado en la política social, en ayudar a las personas con mayor vulnerabilidad, en redistribuir la riqueza, en fin. Y en ese contexto se experimenta también una elevada tasa de la delincuencia. Entonces eso va a cuestionarse el propio Jock Jung,
y va a tratar de replantearse a la criminología crítica, porque ya no explica eso. Si la criminología crítica postulaba que el problema estaba en las condiciones de la desigualdad, de la pobreza, de la injusticia social y económica, ¿cómo es posible que en el marco del estado de bienestar, que supuso una redistribución de la riqueza, por qué entonces se elevó el crimen, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los factores fundamentales que el propio Jung va a tomar para replantearse la criminología crítica y generar en ese sentido el realismo de izquierda. Y eso decía Jung, ¿no? Esta criminología crítica encerrada en sí misma por este hecho, pues hizo surgir del otro lado, del lado de la criminología positivista, lo que Jung va a llamar criminología administrativa, ¿no? Que es una perspectiva actuarial impulsada principalmente por políticos de derecha y por ideólogos del sistema financiero. Ese es otro de los conceptos que también aporta el propio Jung, ¿no? Criminología administrativa o criminología actuarial. ¿Qué es la criminología administrativa? ¿Qué es la criminología actuarial? Pues es una perspectiva que surge en los años 70, 80 ante pues lo que se le llama el agotamiento de la criminología positivista. Ellos decían que por un lado era muy complicado conocer las causas de la delincuencia, ¿no? Y por otro lado, si estas eran sociales, pues era muy costoso hacer proyectos, hacer políticas sociales. Entonces se genera la criminología administrativa propia del neoliberalismo, propia de los tecnócratas, que plantea que el delito es producto principalmente de las oportunidades que tiene la persona para delinquir. En ese sentido se hablaba de que se tenían que pues aumentar las barreras protectoras a las oportunidades e incrementar también medidas punitivas que mantuvieran aislados a los delincuentes. Entonces es una perspectiva a la cual pues no le interesa la etiología, por así decirlo. Para esta criminología administrativa todas y todos somos potencialmente delincuentes, y los que no han delinquido pues es porque no han tenido la oportunidad, pero en el momento en que se les presente esa oportunidad van a delinquir. Entonces más bien hay que centrarnos, dice esta criminología actuarial, administrativa, del riesgo situacional, hay que adentrarnos, hay que enfocarnos en crear esas barreras protectoras, ¿no? Lo que ahora se conoce como prevención situacional, ¿no? Que tiene que ver con rescate de espacios públicos, con aumentar la presencia policial, crear cámaras, ¿no? Poner cámaras de vigilancia, luminarias, toda esta perspectiva actuarial, ¿no? Neoliberal, que realmente pues no va al fondo de las cosas. Es una perspectiva que niega la etiología de la violencia y la delincuencia. Entonces Jung va a generar este paradigma del realismo de izquierda en esos momentos, ¿no? Cuando la criminología crítica pues prácticamente era desechada por ser idealista, porque los contextos eran pues prácticamente contrarios a lo que postulaba, y por otro también se enfrentaba a este surgimiento de la criminología administrativa, de la criminología actuarial. Y otro de los factores que también influyeron para que Jung replanteara esta criminología crítica a través de lo que posteriormente se va a llamar, como ya he dicho, el realismo de izquierda, fue que en esos momentos, en los años 70, 80, Jung va a tener sus primeros nombramientos profesionales, ¿no? Va a ser miembro tanto de la Junta de Estudios Sociológicos como de la Junta de Estudios Jurídicos de la Council for National Academic Awards de Reino Unido, y también como profesor de sociología en la Universidad de Westminster y en la Universidad de Middlesex, ¿no? Donde por cierto va a ser fundador del primer programa de maestría en criminología, y también va a ser director posteriormente de este mismo centro, ¿no? De criminología. Entonces esas experiencias también pues le llevó a Jung a enfrentarse a la realidad, ¿no? Porque pues ya lo veremos más adelante, ahorita pues una de las críticas a la criminología crítica era su perspectiva idealista, ¿no? Que pensaba que primero se tenía que resolver la lucha de clases y cambiar el sistema político-económico capitalista por un sistema político-económico comunista para que se resolviera el problema de la violencia y la delincuencia, en fin, ¿no? Pecaba mucho del idealismo utópico, y en ese sentido Jung pues al parecer estos empleos, enfrentamiento a la realidad profesional también le harán cambiar. En ese contexto, cuenta Jung, todo comenzó en Islington, Londres, cuando políticos que conocíamos vinieron
con John Lee y Geok Jung, que van a ser los dos personajes fundamentales del realismo de izquierda. Dice Geok Jung: vinieron políticos que conocíamos y nos dijeron a John Lee y a mí: bien, camaradas, ahora estamos en el poder, ustedes se llaman a sí mismos criminólogos y dicen ser de izquierda. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y ese es uno de los escenarios, ¿no?, de los acontecimientos que van a ser decisivos para que Geok Jung genere, junto con John Lee, izquierda. Aquí va a ser una obra, ¿no?, ya lo decíamos, de criminología crítica. Fundamentalmente fue la nueva criminología y criminología crítica, ¿no?, en 1973 y 1975 respectivamente. Acá en el realismo de izquierda la obra principal va a ser qué hacer con el orden, ¿no?, qué hacer con el orden y la ley. Es un texto que surge en 1984 a raíz de esta consulta que hacen políticos a Geok Jung y a John Lee, ¿no? Entonces, igual va a ser pues un cuestionamiento a la academia, ¿no? Como hoy sabemos, desafortunadamente hay pues un rompimiento, ¿no? Hay un vacío entre la política y la academia, que sin duda es fundamental para generar políticas basadas en la evidencia, políticas mucho más eficaces, mucho más eficientes. Pero bueno, en ese sentido, en Londres, en 1984, políticos se acercaron a Geok Jung y a John Lee y les pidieron hacer un programa en contra de la delincuencia, ¿no?, un programa de política criminal, y es lo que surge esta obra, ¿no?, qué hacer con la ley y el orden, que va a ser fundamentalmente la obra pionera del realismo de izquierda, además del artículo del capítulo que ya comenté sobre la clase obrera, ¿no?, que hizo Geok Jung en criminología crítica. Este realismo de izquierda tuvo principalmente varias premisas, ¿no?, a diferencia de la criminología crítica que habían sostenido ya en los años 70 Geok Jung y los colegas británicos. La primera premisa es que el delito es un hecho real, no un constructo social ideológico. Las primeras premisas que va a tener Geok Jung, ¿no?, y el realismo de izquierda, a diferencia de la criminología crítica, que decía que el delito es una construcción social, ideológica, que se genera para controlar socialmente, para controlar a los grupos mayoritariamente vulnerados. Aquí no, más bien principalmente debido a las pláticas que va a tener Geok Jung. Él lo dice en alguna de sus entrevistas que le hace Máximo Soso, principalmente entrevistas, acercamientos que va a tener con los movimientos feministas, ¿no?, a través de los cuales el propio Geok Jung pues va a ser consciente, va a ser sensible de que el delito es un problema real, ¿no?, que sí, es cierto, es una construcción social también, que tiene que ver con poder, pero que fundamentalmente hoy en día pues es un problema real, ¿no?, que a cada minuto está generando víctimas, en este momento están secuestrando a alguien, en este momento están robando a alguien. Entonces partía de esa premisa: el delito es un hecho real. Pero no solo eso, sino que también, y principalmente de su capítulo que ya lo comentábamos, de criminología de la clase obrera, que este delito, que este hecho real principalmente pues afecta a la población vulnerada, ¿no? Ese va a ser otro de los puntos muy importantes. Este delito es un hecho real mayormente experimentado, sea como desviados o como víctimas, en la clase trabajadora y marginada. Entonces se hablaba ya entonces de una lógica interclase y no intraclase, también, que fue otro de las diferencias con la criminología crítica, porque la criminología crítica y también la Conferencia Nacional de la Desviación, como les comentaba, pues daban a entender como una especie de Robin Hood, ¿no?, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y Geok Jung, a partir de evidencia empírica, de mucho trabajo de campo, visualiza y visibiliza que más bien el delito es interclase, ¿no?, que las víctimas y los delincuentes provienen de la misma clase, de la clase trabajadora, de la clase marginada, y que no existe como tal esta especie de Robin Hood, ¿no? Entonces el delito es un hecho real y que principalmente o mayoritariamente es experimentado tanto víctimas como desviados en la clase trabajadora y marginada. Por eso es que vemos que el delincuente y la víctima provienen de la misma clase, ¿no? Aquella persona que con trabajo va
al cajero, a pues sacar, ¿no? A extraer su quincena, se sube al metro, se sube al transporte público y pum, ¿no? Lo asaltan. Entonces la victimización también es en ese sentido interclase y no intraclase. La segunda premisa que tiene este realismo de izquierda frente a la criminología crítica es que el delito es producto de las instituciones de clase y de género y de los valores del individualismo y la masculinidad violenta del orden social. En particular, obedece a la privación relativa de derechos, no a la privación absoluta, que implica el exceso de expectativas con respecto a las oportunidades que existen de alcanzarlas, por lo que es necesario recuperar la teología sin caer en determinismos o causalidades mecanicistas, ¿no? Este va a ser la segunda premisa sobre la cual se va a sostener el realismo de izquierda. A diferencia de la criminología crítica, ellos postulan el realismo que es privación relativa, no privación absoluta. Y eso va a ser uno de los puntos a favor de Jung para decir que, en efecto, en el estado de bienestar hubo una aparente redistribución de la riqueza absoluta, pero no así de manera relativa. Es así que en el estado de bienestar pues también se generaron contextos de desigualdad, de marginación y de exclusión social, que va a ser otro de los conceptos que el propio Jung va a utilizar posteriormente. Entonces, el delito es producto de las instituciones de clase y de género y de los valores del individualismo y de la masculinidad. Ese va a ser otro de las premisas, ¿no? Además de la privación relativa. Para el realismo de izquierda, principalmente, no se trata de que el delito sea producto de una patología, sino principalmente es producto del orden social, ¿no? El orden social capitalista, principalmente en sus vertientes de la masculinidad, ¿no? Del individualismo, del género, de la clase. Es así que, por ejemplo, desde esta perspectiva, pues está sostenida por los pilares estructurales, por los pilares culturales que promueven las masculinidades violentas, las masculinidades excluyentes, y no solo de un tipo que está enfermo, que un tipo que tiene problemas psicológicos. Entonces, en ese sentido, el realismo de izquierda va a sostener esta perspectiva, ¿no? De que el delincuente, que el delito, como ente social, no como caso en particular, es producto de las instituciones de clase, de género y de los valores del individualismo y la masculinidad violenta. El tercer punto, la tercera premisa, es que se requieren respuestas prácticas, ¿no? Lejos de las políticas de mano dura, del nothing burst o de perspectiva. Al contrario, estrategias de intervención en el control del delito que tengan en cuenta los niveles del cuadrado, lo que le llamaron el cuadrado del delito, ¿no? Por un lado, las causas del delito, el control social por la comunidad y por el Estado, y también la situación de la víctima, ¿no? Este es otro de los conceptos, otro de los aportes que tiene el realismo de izquierda. Nos dicen que para generar estrategias, para generar acciones en contra de la violencia, de la delincuencia, necesitamos entender que principalmente son 4 actores, ¿no? Interconectados entre sí, la comunidad, la víctima, el delincuente y el Estado. No podemos hacer una intervención solo desde la perspectiva del delincuente o solo desde la perspectiva de la víctima, porque en realidad pues el delito como tal supone la interacción de estos actores, ¿no? De estos 4 actores. Y en ese sentido el realismo de izquierda, como su nombre lo dice, pues aludía a políticas de izquierda, a políticas que tenían que ver con políticas sociales, ¿no? De redistribución de la riqueza, disminución de la marginalidad, de la exclusión social, políticas de pleno empleo, ¿no? A diferencia de las políticas de mano dura que provenían de las perspectivas actuariales, ¿no? Estas políticas de mayor policía, militarización de la seguridad pública, creación de más cárceles, elevación de penas, en fin, ¿no? Todas estas políticas que provienen más bien del realismo de derecha, que también en esos años es que surge, ¿no? Principalmente de los gobiernos de Thatcher y los gobiernos de Reagan en Gran Bretaña y en Estados Unidos respectivamente, y también de esta criminología actuarial o administrativa que el propio Jung denominó. Entonces, ese es como el tercer punto, ¿no? El tercer atributo estructural del propio Jung, ¿no? Ya veíamos, primero fue la Conferencia Nacional de la Desviación, que principalmente tuvo como producto la criminología crítica, posteriormente viene el realismo de izquierda, y finalmente,
que es lo que ahora vamos a ver, el tercer atributo o el cuarto atributo, si nosotros tenemos en cuenta la Conferencia Nacional de la Desviación, que es el surgimiento de la criminología cultural. Entonces acá principalmente va a ser a finales de los años 90, a principios del siglo XX. Y fundamentalmente va a ser en Nueva York. Como les comentaba, el propio Jung va a vivir primero en Londres y después va a migrar a Estados Unidos, a Nueva York, donde va a ser también profesor de diversas universidades, y es allí donde va a generar este último paradigma, ¿no?, de la criminología cultural. Jung no solo fungió como profesor en varias universidades y como miembro de diversos grupos académicos, también participó en la década de los 80 como asesor de autoridades locales y del Partido Laborista, ¿no?, que fue el partido, o que es el partido de izquierda más importante en Reino Unido. Como les comentaba, en el marco del realismo de izquierda, Jung junto con John Lee y Roger Matthews pues tuvieron acercamientos muy importantes con la política, ¿no? Entonces el propio Jung fungió como asesor, ¿no?, del Partido Laborista sobre enfoques alternativos, ¿no?, a las formas convencionales de pensar el crimen y su control. Al llegar al máximo poder en 1997 con Tony Blair, Jung quedó decepcionado con la forma en que este partido enfrentó el tema del crimen, ¿no? Tony Blair fue ganador en las elecciones del 97, prácticamente duró 10 años, si no mal recuerdo, en el poder por parte del Partido Laborista. Entonces Jung colaboró de forma incesante con este partido para generar políticas de izquierda, para generar políticas pues distintas a las formas convencionales de mano dura de realismo de derecha, pero al final de cuentas se decepciona porque cuando llega Tony Blair al poder en 1997, pues prácticamente se empiezan a generar políticas de mano de derecha, ¿no? Se instaura en ese sentido un estado policial, el terrorismo va a ser también un factor fundamental para que Tony Blair genere muchas políticas contrarias a derechos humanos, Amnistía Internacional va a hacer varios pronunciamientos en ese sentido, en fin. Entonces, este hecho va a hacer que pues Jung migre a Estados Unidos, ¿no? Salga de Londres decepcionado por esta política de derecha, a pesar de que él contribuyó con una visión alternativa en el Partido Laborista. Entonces, este hecho va a repercutir en él de dos formas. Por un lado, va a volver a la teoría, ¿no?, criticando al nuevo laborismo por medio del giro cultural de la criminología. Y por otro, como ya les comentaba, pues va a dejar el Reino Unido para trasladarse a Estados Unidos, donde se unió a la facultad de John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de Nueva York, ¿no?, de la ciudad de Nueva York, y también en el Graduate Center de CUNY, ¿no?, en 2004, y en la Universidad de Kent en 2005, que van a ser las universidades en las cuales el Jung va a ser docente, va a generar cátedra en sus últimos años. Durante este tiempo, Jung va a publicar la trilogía, ¿no? Por un lado, La sociedad excluyente en 1999, El vértigo de la modernidad en 2007 y La imaginación criminológica en 2011, todas en Editorial Sage de Londres, ¿no? En ella va a afinar su etiología del delito ante los nuevos acontecimientos del orden mundial, como la globalización, el hiperindividualismo, el consumismo y la liquidez de las sociedades tardomodernas. Estos tres libros se los recomiendo mucho. Los tres ya están prácticamente traducidos a habla hispana, los pueden ustedes conseguir en diferentes editoriales, pero son tres obras fundamentales para adentrarse a una perspectiva social de la criminología contemporánea, ¿no? Porque, como bien decía Jung, a partir de estas obras trata de generar una reflexión sobre lo que ha hecho la criminología en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y de cómo estos cambios de la sociedad sólida a la sociedad líquida en términos de Bauman, cómo va a impactar en el fenómeno criminal, en las perspectivas del control al delito. Y él dice, este es principalmente su argumento, ¿no?, de qué es lo que sucede con la violencia y la delincuencia, cómo comprender el delito hoy en día en estas sociedades tardomodernas, ¿no?, o tardiomodernas. Y lo cito, ¿no? Las sociedades globales de hoy son sociedades bulímicas, altamente cambiantes, armónicas en su superficie e injustas en su contenido, que digieren a las personas en términos de una masiva inclusión cultural para después vomitarlas no solo en términos de deportación, sino en el plano de las ideas desde una sistemática exclusión estructural. Es decir, lo que él habla como sociedad bulímica
él refiere que hay en efecto una inclusión cultural, una inclusión masiva cultural, principalmente por medio de los medios masivos de comunicación, y por otro lado hay una exclusión sistemática estructural. Es un poco retomar lo que decía Merton, ¿no? Si nosotros recordamos los estudios de Merton, la anomia de Merton a principios del siglo XX en Estados Unidos, en el marco del sueño americano, pues era precisamente eso, ¿no? Decía Merton que fundamentalmente la conducta o el comportamiento violento delictivo de los jóvenes obedecía a dos factores: por un lado la universalización de las metas culturales y por otro la desigualdad de las oportunidades. Entonces lo que hace Jung es renovar al propio Merton y generar una perspectiva mucho más actual, contemporánea, de por un lado la inclusión masiva cultural y por otro la exclusión social estructural, ¿no? De la que son presas pues prácticamente todas y todos los jóvenes en esta red global. Entonces esas sociedades bulímicas digieren a las personas en términos de una masiva inclusión cultural para después vomitarlas, no solo en términos de deportación, sino en el plano de las ideas desde una sistemática exclusión estructural. Este estado cambiante en la sociedad y en la cultura no solo colapsa el sentido de comunidad, sino también desencadena una suerte de vértigo en las mentalidades de las personas en términos de inseguridad e incertidumbre ontológicas. Aquí ya es un poco traer a colación a Bauman, a prácticamente todos estos autores de la liquidez, ¿no? De la crisis de la modernidad, de la crisis de los metarrelatos, donde se refiere que hoy en día las sociedades pues son de incertidumbre. No sabemos si, por ejemplo, hoy en día con la pandemia pues se expresa de mayor forma, ¿no? Tenemos una incertidumbre sobre si mañana vamos a seguir trabajando, si mañana vamos a seguir laborando, si vamos a seguir vivos, ¿no? Ya no solo por un acto delictivo, sino también por un acto que tenga que ver con la salud. Entonces, principalmente estas sociedades pues son sociedades de la incertidumbre, ¿no? A diferencia de las sociedades modernas, de las sociedades sólidas, donde sí había una certidumbre, había certezas, había proyectos a largo plazo. Hoy, por el contrario, son sociedades de la incertidumbre, de la inseguridad. Entonces, el propio Jung dice que esta crisis, ¿no?, de inseguridad ontológica pues va a generar una suerte de vértigo en las mentalidades de las personas. Y esto va a producir un alto miedo al fracaso y a la expulsión, y va a generar un fenómeno que es otro concepto que él utiliza, de la alterización, ¿no?, que encubre la desigualdad y la explotación, presentándose para incluidos como escasa tolerancia a la diferencia y también para excluidos. Es decir, que para Jung el delito y la violencia es una forma de encubrir la desigualdad y la explotación, ¿no?, y de dirigir por parte de los incluidos hacia los excluidos pues esa mirada de la otredad, esa mirada del miedo al otro, a lo desconocido, a lo que es diferente. Es muy interesante esta perspectiva porque en ese sentido Jung está explicando el fenómeno de la violencia y la delincuencia en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en términos de una desigualdad estructural y de una inclusión masiva cultural, es decir, estos jóvenes que son bombardeados por la televisión, por los medios de comunicación, e incluso por su experiencia directa de marcas como Nike o aparatos electrónicos muy costosos, y que por su propia condición económica, social, pues están imposibilitados de acceder a ese consumismo. Entonces ahí se genera la violencia y el delito, ¿no?, por esa exclusión estructural en contra de la masiva inclusión cultural. Pero no solo eso, Jung también explica la violencia y el delito en términos de esta inseguridad ontológica que vivimos, y que muchos de los incluidos va a generar un miedo al fracaso, un miedo a la expulsión, que se va a dirigir a esos excluidos, a esos jóvenes, principalmente a través del pánico moral, ¿no? Entonces esas dos explicaciones, esas dos perspectivas van a ser fundamentales para el propio Jung, ¿no? Por un lado, el delito como producto de la inclusión cultural y de la exclusión socioestructural, y por otro, el delito como producto de pues estos estereotipos, estos prejuicios que se generan desde los incluidos hacia los excluidos en el marco del miedo, de la inseguridad ontológica, ¿no? Finalmente, en 2008 publicó con Jeff Carrell y Kate Howard Cultural Criminology, ¿no?, que es el último paradigma del propio Jung, ¿no?
a diferencia de la criminología crítica, a diferencia de la Conferencia Nacional de la Desviación y del realismo de izquierda, ¿no? La criminología cultural. A decir del propio Jung, como les comentaba, significó una cierta continuidad en la dirección de Drug Takers, ¿no? Su primera obra en 1971 sobre entender el significado y las mediaciones culturales en los comportamientos desviados. Y sin duda, hoy en día, pues la criminología cultural es una de las perspectivas más pues importantes, más fundamentales para entender la violencia y la delincuencia en nuestros contextos como América Latina, como México. Para la criminología cultural, el delito no solo tiene que ver con una motivación racional, no solo tiene que ver con una motivación utilitaria, sino que más bien hay una motivación cultural, ¿no? En términos de, por ejemplo, las emociones, en términos de las conductas del riesgo, en términos de la diversión, de la transgresión, de la frustración, del resentimiento que tienen las personas y de que cómo eso se vuelve fundamental para cometer delitos, para cometer violencias. Entonces va a ser muy importante esta perspectiva porque va a rehuir de los análisis dominantes de la criminología, ¿no? Tradicional. Roba porque quieren dinero, roba porque es un análisis de costos-beneficios, ¿no? Y en realidad lo que va a mostrar Jung junto con Ferrell, Gateward, pues más bien es esa beta emocional, esa beta de los sentimientos de las personas que transgreden el orden social, ¿no? Entonces, fundamentalmente ese va a ser el último aporte que va a tener el propio Jung. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? sobre la vida, la obra, los principales postulados que tuvo Jung como criminólogo. Como les decía, pues es sin duda uno de los teóricos más importantes. Desde mi perspectiva es el teórico criminológico más importante, ¿no? de la historia de la criminología, porque pues es cofundador de los 3-4 paradigmas, de los últimos paradigmas de la criminología con perspectiva social, ¿no? La Conferencia Nacional de la Desviación, la criminología crítica, el realismo de izquierda, el paradigma de la exclusión social y también de la criminología cultural, ¿no? Y eso va a ser fundamental para Jung porque eso nos permite hablar de un Jung pues como un revolucionario, ¿no? Como alguien que no se quedó estático en un paradigma, sino que siempre trató de renovarse, siempre trató de replantearse sus propias ideas. Porque hay que decirlo, si bien es cierto hay un común denominador desde la Nacional Conferencia de la Desviación hasta la criminología cultural, que es esa pues perspectiva crítica, esa lucha a favor de un mundo menos injusto, pues sin duda en cada una de ellas, en una y otra, hay ciertos replanteamientos, ¿no? Ensayo y error. Entonces eso también nos habla de un Jung pues abierto a la crítica, ¿no? Y no como muchos y muchas criminólogas que conocemos que se aferran a un paradigma, se aferran a una idea y creen tener la verdad absoluta. Entonces esa es una de las características también que Jung pues al final de cuentas contribuyó, ¿no? Y difundió entre los que fueron cercanos a él, alumnas, alumnos, colegas, profesores, en fin, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta sobre pues esta perspectiva, ¿no? Que es para mí muy importante, ¿no? Sobre todo la criminología cultural, que rompe prácticamente con todos los metarrelatos, ¿no? Con todas las ideas simplonas, ramplonas que pues pululan en las redes sociales y en diferentes contextos académicos también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Buenas tardes, saludos desde Panamá. Excelente tema, no podemos permitirnos que la criminología sea desechada del estudio y judicialización del desviado. Doctor o una autora actual que me recomiende, gracias. Pues el propio Jung, ¿no? Ernesto, creo que el propio Jung, fallecido ya en 2013, como lo comentaba, pues es un autor al cual hay que echarle un ojo, hay que revisar sus textos, sus postulados,
porque cada uno de ellos pues presupone una propuesta fundamental, sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos. Si bien Jung pues va a vivir en Londres, en Nueva York posteriormente, pues siempre va a estar interesado por los sectores marginados, por los sectores excluidos, ¿no? Y no por estos amplios sectores, ¿no? de la transgresión. ¿Quiénes serían sus críticos a sus paradigmas? Pues me parece que fundamentalmente la criminología actuarial, ¿no? La criminología positivista, eh, el realismo de derecha, ¿no? O sea, son perspectivas que van en contra de lo que dice Jung, ¿no? Por ejemplo, en la criminología crítica, pues sin duda los grandes críticos son los criminólogos positivistas, ¿no? Porque ellos hablan de que el delincuente tiene un problema, ¿no? Patológico, y ellos renuncian a entender la importancia del sistema, de las estructuras, ¿no? Sin duda ellos niegan, no solo niegan, sino que incluso pasan desapercibido el sistema capitalista, ¿no? Como un sistema que puede estar oprimiendo la decisión de las personas, y en ese sentido de las personas que transgreden una norma. Entonces, en los críticos, en ese sentido, del primer paradigma de la criminología crítica y de la Conferencia Nacional de la Desviación, pues sería la propia criminología positivista, que está más empeñada en observar los factores endógenos y factores exógenos del propio delincuente, ¿no? Y no así de las condiciones estructurales, y mucho menos de las condiciones del sistema capitalista. Por otro lado, los críticos del realismo de izquierda, que es el segundo paradigma que sostiene y que apoya Jung, serían pues los realismos de derecha, ¿no? Y la criminología actuarial, la criminología administrativa. Los realismos de derecha, por una parte, pues son estos políticos principalmente que pugnan por mano dura, ¿no? No por políticas sociales, no por políticas de redistribución de la riqueza, sino más bien por crear más cárceles, ampliar el control policial, la vigilancia policial, el obstruir las barreras protectoras, como les comentaba, ¿no? Entonces esos podrían ser los segundos críticos del realismo de izquierda. Y finalmente, de la criminología cultural, pues podríamos hablar por un lado igual de la criminología actuarial, que Jung incluso en una de sus últimas obras, en la imaginación criminológica, también critica. Jung le llama a estos criminólogos de bases de datos datosaurios, ¿no? Son criminólogos que hoy en día pues son muy atractivos, ¿no? Porque manejan grandes bases de datos. Por ahí, por ejemplo, se habla de la criminología eh, del, del, del data, ¿no? Criminología del data criminología, o de las grandes bases de datos, de análisis cuantitativos, y el propio Jung los critica porque él habla de que hay un distanciamiento, ¿no? Así como hay una exclusión social de las personas de grandes sectores de la población, él habla de que estos teóricos están excluyendo su objeto de estudio, porque ni tan siquiera van a vivir con ellos, ni tan siquiera saben lo que se siente estar en una banda, en una pandilla, qué es lo que ocurre en los barrios, sino simplemente compran bases de datos y a partir de allí analizan el fenómeno criminal, ¿no? Y me parece que hoy en día pues esos podrían ser los críticos de la criminología cultural, porque la criminología cultural como tal pone sobre la mesa la importancia de las subjetividades, la importancia de las emociones, cosa que históricamente pues la ciencia ha refutado, porque precisamente habla de que son subjetividades, que no se puede medir, que no se puede conocer, que es algo relativo. Entonces esos podrían ser los críticos de esta perspectiva cultural, ¿no? Estos críticos mucho más férreos en lo cuantitativo, en lo objetivo, en lo observable, en lo medible, y no en la parte emocional, en la parte subjetiva, ¿no? de los transgresores de la ley. Entonces podríamos tener en perspectiva esos tres críticos de Jung, ¿no? En sus diferentes etapas. Por un lado, los criminólogos positivistas o la criminología teológica. Por otro,
los criminólogos del realismo de derecha y de la criminología actuarial o administrativa, y estos datosaurios, ¿no? A los cuales también podríamos añadir a los neurocriminólogos, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día una postura muy importante y que está atrayendo mucho a las personas, pues son los avances que ha tenido la neurociencia y cómo estos pueden aportar luces a entender y comprender el fenómeno criminal, que en realidad pues es un poco rescatar al hombroso y ponerlo en el marco de los avances tecnológicos, de los avances dentro de las neurociencias, ¿no? Pero es nuevamente volver a una explicación endógena, a una explicación interna de que el sujeto pues no es malo, sino que es el cerebro el que lo oprime a delinquir, ¿no? A generar una serie de transgresiones. En el contexto mexicano, aplicar estos paradigmas representan un enorme reto. ¿Tú crees que en algún momento pueda colarse a las políticas públicas de prevención y reducción del crimen y cómo hacerlo? Sí, sin duda, me parece que el contexto mexicano y, como le decía, el contexto latinoamericano pues son una oportunidad para implementar políticas sociales, políticas de privación relativa sobre todo. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy en día, como ustedes saben, estamos pues ante un gobierno de izquierda, ¿no? Y por lo tanto se espera que este gobierno de izquierda pues genere políticas públicas de seguridad de izquierda. Desafortunadamente lo que vemos pues son políticas de derecha. La militarización de la seguridad, como ustedes saben, a partir del acuerdo, ¿no?, que surgió hace un par de semanas y que deviene de la reforma constitucional en 2019, pues permite la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, en labores policiales. Entonces, en ese sentido, pues habría una crítica, ¿no?, al gobierno actual, en tanto que no es coherente con sus principios de política de izquierda en lo que tiene que ver con la política de seguridad. Y en otro sentido, si por ejemplo nosotros miramos la política social, en particular el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues esto, ¿cómo podríamos decirlo? Es un programa caduco, ¿no? Yo diría, porque no recoge las ideas que el propio Jung pone sobre la mesa en el realismo de izquierda y en la criminología cultural. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un poco tener la visión de la criminología crítica, ¿no?, de los años 60 y 70, desde las cuales se entendía que había una privación absoluta de los derechos, ¿no?, que no había acceso a la educación, que no había acceso al empleo, que las personas que delinquen pues tienen déficits, ¿no?, son pobres, son víctimas, y no, lo que muestra Jung con el realismo de izquierda y fundamentalmente con la criminología cultural es que por un lado lo importante es la privación relativa, ¿no? No es tanto la privación absoluta de los derechos, no es tanto el que sea pobre o el que tenga una desigualdad o el que no tenga acceso, sino más bien el cómo se vive esa privación subjetivamente, que tiene que ver, o sea, la pobreza no solamente es una restricción de ingresos económicos, sino fundamentalmente la pobreza se experimenta con sentimientos de humillación, con sentimientos de frustración, con sentimientos de resentimiento. Y eso es lo que dice Jung, es lo importante para entender por qué una persona, un joven promedio de la marginalidad, de la exclusión social, decide vincularse a las pandillas, decide vincularse al mundo de la transgresión. No solo la privación absoluta, sino más bien el cómo experimenta esa privación, que es la privación relativa. En ese sentido, pues habría que hacer una crítica al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la cual sin duda es legítima, ¿no? Qué bueno que haya una política que pues reconozca la desigualdad y la vulnerabilidad histórica de las juventudes en nuestro país, que en efecto sufren no solo de pobreza, sino de desigualdad, de desempleo, de falta de educación, en fin, de un montón de cosas. Pero me parece que el diseño del programa, los objetivos, las metas, pues se quedan cortos, ¿no? Se quedan mochos, por así decirlo, porque no genera una intervención mucho más integral
y relativa en ese sentido, ¿no? Se cree que solamente dando esta beca para los jóvenes que sigan estudiando o esta beca para que los jóvenes puedan capacitarse, con eso ya se restringe las motivaciones transgresoras, ¿no? Y me parece que si nosotros vemos ese programa de Jóvenes Construyendo el Futuro con los lentes de Yok Jung, principalmente con los lentes del Yok Jung, del realismo de izquierda y la criminología cultural, pues es un programa que está muy limitado, ¿no? Y pareciera más ser una política pues del asistencialismo, ¿no? Estas juventudes vistas como asistencialistas, como parte de un activismo político, ¿no? Y no como una política que verdaderamente trata de solucionar una problemática. Entonces, me parece que en ese sentido necesitamos en México pues una política criminal, una política criminológica. No tenemos políticas criminales en México y en Latinoamérica, ¿no? En términos generales. En México este ámbito de la política criminal pues ha escapado a los estándares de la política pública, ¿no? Constantemente yo he escrito mucho sobre ello, constantemente las procuradurías, las fiscalías, las secretarías de seguridad pública o de secretarías de seguridad ciudadana constantemente incumplen sus objetivos, son muy costosas, poco eficientes, generan mucha violencia, criminalización, estereotipos, victimización secundaria y a pesar de ello siguen obteniendo más recursos. ¿Por qué? Porque no hay una evaluación consciente de cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuáles son los recursos, evaluaciones costos-beneficios, evaluaciones de impacto. Entonces tenemos una gran tarea en el ámbito de la política criminal, ¿no? No tenemos política criminal y en ese sentido pues estamos dando patadas de ahogado, como por ahí se dice, ¿no? Que se genera un problema y queremos taparlo, se genera otro problema, queremos taparlo, pero en realidad no hay una planeación, no hay una organización a largo plazo, no hay una perspectiva, una proyección por parte del gobierno, por parte de los políticos, de generar un programa a largo plazo interdisciplinario, basado en la evidencia empírica, especializado, que pueda replicarse en los estados, en fin, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones como la de Yok Jung, del realismo de izquierda, de las políticas sociales, de las políticas de la privación relativa, pues sin duda no tienen cabida, puesto que pues de entrada no existe una política criminal que pueda utilizarlas, ¿no? Y generar con ello una perspectiva mucho más amplia. Repito, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es legítimo, sin duda se aplaude, pero se queda corto en sus indicadores, en sus metas, en sus objetivos. Yo he escrito, si ustedes están interesados, en el INACIPE, ahí en la página, le ponen ahí en el blog de los investigadores, opinan los investigadores, y ahí tengo yo un breve texto sobre la delincuencia juvenil y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Haciendo esta crítica en parte. Entonces, pues desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos hay un desdén, ¿no? Hay una indiferencia de esta política criminal, ¿no? Que pudiera realizarse. Pero a pesar de ello, como les comentaba, pues hay una gran efervescencia por la neurocriminología y por volver a entender que el delincuente es producto de anomalías, de déficits, ¿no? Que hay que controlarlo, que hay que castigarlo, que hay que asistirlo, ¿no? Y no una perspectiva mucho más compleja, ¿no? Desafortunadamente en criminología hay muchos lugares comunes, ¿no? Es siempre lo que les digo a las y los alumnos. Si tú me dices que pues el que delinque lo hace porque quiere dinero, o el que delinque lo hace porque no le gusta estudiar, no le gusta trabajar, pues son lugares comunes que uno pues escucha constantemente en el mercado, ¿no? En la calle. Entonces, ¿qué nos diferencia en ser profesionales de la transgresión, ¿no? Como criminólogos, pues necesitamos generar un conocimiento mucho más complejo y escapar de los lugares comunes, ¿no? Esos lugares comunes que están en el Vox Populi, ¿no? De que sí, es la familia, la escuela, el barrio, bueno, sí, pero hay que sistematizarlo, hay que complejizarlo. Y eso es un poco uno de las tareas, de los objetivos que siempre tuvo Yok Jung en toda su vida, ¿no?
Como les comentaba, publicó más de 250 textos, muchos de ellos traducidos en 11 idiomas, en 15 países, y casi siempre hacía trabajo de campo, casi siempre hacía evidencia empírica, y eso es fundamental para huir de esos lugares comunes, ¿no? Muchas veces constantemente reproducidos en el corazón de la criminología positivista, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta sobre la vida de George Jung, sobre la obra de George Jung, las diferentes propuestas, los diferentes postulados que este autor británico, sociólogo de formación y criminólogo por convicción, pues tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Como ya les comentaba, fue padre, ni más ni menos que de la criminología crítica, del realismo de izquierda y de la criminología cultural, ¿no? Estos tres últimos paradigmas que han sido fundamentales para entender hoy en día la criminalidad y el control del delito. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Betty Razales dice: saludos, espero no me perdiera de mucho. Bueno, hablamos de George Jung, ¿no? De este autor que revolucionó la criminología y que todavía sigue revolucionando la criminología, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta sobre criminología, sobre George Jung, criminología crítica, realismo de izquierda, criminología cultural. Gracias a ti, Karina. Bueno, si ya no hay otra pregunta, claro, a ir más allá, observar esos espacios poco comunes, para ello es sumamente importante salir y observar. Sí, es importante. Eh, Les decía, George Jung siempre predicó con eso, ¿no? Incluso la crítica que hace a los datosaurios, ¿no? A estos criminólogos o a estos expertos que solamente compran, bajan bases de datos y analizan a partir de allí la criminalidad, el fenómeno de la violencia y la delincuencia, sin enrolarse, sin entrometerse, sin ser parte, ¿no? Del mundo de la transgresión. Entonces, en ese sentido siempre predicó con ese ejemplo de generar evidencia empírica, de ir a los barrios. Como les comentaba, su primera obra, ¿no? Que fue parte de su tesis, pues fue un trabajo etnográfico sobre los consumidores de droga en Notting Hill, en Londres, en ese entonces un barrio pues bastante maleado, peligroso, ¿no? De riesgo. Y de ahí surgió su primera obra, que es The Drug Takers, ¿no? El significado social del uso de las drogas, ¿no? Entonces siempre fue un académico comprometido, ¿no? Con su objeto de estudio o el sujeto de estudio, ¿no? Acuérdense que aquí no hablamos de objetos, sino más bien de sujetos. Entonces fue un comprometido siempre con sus sujetos de estudio, y en ese sentido pues le permitió generar estas visiones mucho más realistas, ¿no? No tan a distancia de la violencia y la delincuencia. Eso no tiene nada que ver con justificar, con legitimar la violencia y la delincuencia. Recordemos que somos criminólogos, somos profesionales, ¿no? Sin duda tenemos que salir del discurso político, del discurso de la víctima, para insertarnos más bien en un discurso científico, en un discurso de eficiencia y de eficacia. Lo que nos interesa es comprender qué es lo que sucede, ¿no? Y por qué sucede lo que sucede, para en ese sentido pues generar estrategias, acciones pues mucho más concretas, mucho más certeras, ¿no? Y pues disminuir un poco ese malestar social que muchas veces es traducido a través de actos delictivos, de actos de la violencia. Entonces, observar, salir, entrometerse, la observación participante, las historias de vida, la etnografía, todas estas metodologías pues son fundamentales para la criminología cultural, ¿no? No tanto el análisis cuantitativo o el análisis del caso clínico, sino más bien pues tratar de hacer una investigación horizontal, ¿no? De abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Desafortunadamente en nuestro país pues la mayor parte de los expertos, ¿no? En este tema de la criminología,
de la violencia y la delincuencia, pues es poco común que vayan a los barrios, que pues se relacionen con este tipo de prácticas, con este tipo de experiencias, para así generar una visión mucho más desde los protagonistas, ¿no? Que es algo que también Jung peleó mucho por que se visibilizara la visión de los protagonistas, ¿no? La visión de los actores y no solo la visión de los expertos o la visión del Estado, de los medios de comunicación o de las víctimas. Entonces eso es fundamental para tratar de comprender de manera más profunda el sentido, los significados del acto transgresor, ¿no? De la violencia y la delincuencia. Personalmente, pues un poco lo hemos tratado de hacer, ¿no? En nuestro último libro, que ya lo hemos comentado acá, historias de vida, ¿no? Sobre el papel de la familia, entramos a reclusorios, entramos a centros penitenciarios para reconstruir historias de vida de jóvenes que están en prisión por algunos hechos delictivos, pero sin duda no deja de ser pues una investigación o una perspectiva positivista, ¿no? Por un lado porque aceptamos la categoría de delincuentes que nos da la prisión, que nos da la ley, y por otro porque no es lo mismo pues investigar en su hábitat, ¿no? Que en un centro penitenciario. Como diría Sutherland, ¿no? En uno de los textos que tiene sobre ladrones profesionales, si no mal recuerdo, pues no es lo mismo estudiar al león enjaulado que al león en su propio hábitat, ¿no? Entonces se necesitan más estudios en el lugar de hábitat, ¿no? En los barrios, en las comunidades, y no tanto en los centros penitenciarios, donde pues sin duda hay una no diría yo una tergiversación total de la realidad, pero sí una tergiversación parcial, ¿no? Difícilmente encuentras los hechos reales, los hechos completos, auténticos, honestos en un centro penitenciario, dado las relaciones de poder que existen dentro de, ¿no? Entonces, Jung siempre fue pues un comprometido con sus sujetos de estudio, ¿no? Y con la necesidad de ir a los barrios, de ir a las comunidades a hacer investigación de campo, a hacer etnografía, ¿no? Que es una metodología muy importante en la antropología social. No sé si tengan otra pregunta sobre este tema. Excelente presentación, es importante ampliar los conocimientos sobre este tema emergente que es la criminología. Saludos. Sí, sin duda, y no tan emergente, ¿no? Si nosotros miramos cuánto tiempo tiene la criminología ya en estos ámbitos, ¿no? Si, por ejemplo, partimos de Zaffaroni, nos habla de que la primer criminología se da en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Con estos cuates que van a ser, pues, perseguidores, ¿no? De las brujas, de la cacería de brujas, pero fundamentalmente, pues, la criminología nace en el contexto de la modernidad, ¿no? Con el positivismo de Comte, ¿no? Particularmente con el positivismo de Lombroso a finales del siglo XIX. Pues sí es una ciencia joven, ¿no? Al igual que la sociología. Entonces es importante, sobre todo, actualizarnos, ¿no? Porque ya les decía yo, no sé si en Panamá suceda, pero en México yo soy criminólogo de formación y pues en la licenciatura te quedas con Lombroso y hasta allí, ¿no? No verificas qué es lo que sucedió con la criminología, ¿no? Parece que murió a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y no, más bien hay que actualizarnos con estas nuevas perspectivas, con estos diferentes aportes que se dieron durante el siglo XX y que se siguen dando a principios del siglo XXI, para pues refrescar un poco el discurso de la criminología, ¿no? Ya hemos dicho en otras sesiones, parece ser que este discurso está agotado, ¿no? Ya es un lugar común, vuelvo a lo mismo, es lugar común decir que la persona delinque porque su familia, porque la escuela, porque la pobreza, porque la desigualdad social. O sea, seguimos atrapados en ese círculo, seguimos atrapados en generar un análisis desde los parámetros de la clase media, desde los parámetros de la clase dominante, ¿no? Y es un poco lo que pone sobre la mesa la criminología cultural, ¿no? El apartarnos
de esos parámetros, de esos estándares a través de los cuales estamos haciendo estos juicios o estos prejuicios, diría yo, y de más bien entender el mundo de la criminalidad, el mundo de la transgresión con sus propios sentidos, con sus propios significados. Eso me parece que es una propuesta pues bastante adecuada, ¿no? Diferente a lo que venimos arrastrando, sobre todo con el positivismo criminológico, de entender que el sujeto es producto de un déficit, ¿no? Sociología jurídica. Bueno, ahí es importante esta pregunta, ¿no? Porque, fíjense, ahora que murió Vergali, ¿no? Roberto Vergali, este sociólogo, criminólogo argentino, pues es fundamental entrar a este debate porque Vergali tenía un argumento que era bastante criticable, ¿no? Y a muchos no le gustaba. Roberto Vergali dice que la criminología crítica en realidad tiene que convertirse en sociología jurídica, ¿no? Y que la criminología, por más que les busquemos, la criminología tiene que estar basada, tiene que interesarse por las causas del delito. No podemos moverle más allá, dice Vergali. Esta idea de esperar que la criminología esté interesada por la cuestión de la política criminal o porque esté interesada en en la biopolítica, ¿no? En cómo la política está reproduciendo la violencia y la delincuencia. Vergali dice que no. Vergali dice la criminología estudia las causas del delito. Si nosotros queremos estudiar la ley, las normas,